Liderazgo Kaizen, que habla justamente de esa dosificación. Los líderes Kaizen, primero, más que nada, tienen que ser ejemplos, porque no puede ser un consecuente alguien que te exija algo y no lo hace, ¿no? Si Role model. 5 es role model. Sí. El segundo es que el líder tiene que ser desafiante, cuestionador, o sea, pero en el sentido positivo, de ayudar a construir, ¿no? Que te cuestione, que te rete. ¿Cómo va tu indicador? Está medio bajo. No con el sentido de reclamarte, sino con el sentido de ayudarte a que tú mismo descubras qué puedes hacer para mejorar ese indicador. Liderar con respeto. Exacto. Claro. Sí. Tiene que ser maestro, tiene que construir y enseñar, ¿no? Sí, hablamos de eso bastante. Bienvenido a Lingwine, donde hablamos sin floro de cómo se vive la excelencia y la mejora continua en nuestra industria. Errores, logros y aprendizajes reales. Sirve tu copa, que ahora empieza la verdadera transformación. Buenas noches, bienvenidos a una segunda edición de Lingwine. Me encuentro aquí con el señor Moisés Olivares, a mi derecha, con Andrés Valverde, con Miguel Pastor y con el grandísimo Juan Pablo Neira. Quien les habla, Cristian Goizueta, feliz de estar acá en una segunda ocasión para compartir experiencias, nuevos temas muy interesantes que estamos seguros que van a ser del agrado de todos. Y en esta ocasión, justamente hablando de eso, solo recapitulando, recordando para quienes nos están viendo por primera vez, ¿de qué hablamos la primera vez, muchachos? ¿Alguien se acuerda? Los mentores. Así es. Como quienes fueron nuestros mentores, líderes, en el mundo de mejora continua, quienes nos inspiraron a nivel personal, a nivel profesional, comparando un poquito inclusive mentores locales con extranjeros para ver semejanzas y diferencias, ¿no? En esta ocasión les tenemos otro tema que es muy interesante. Esta vez vamos a hablar de cómo es el sistema o la cultura de excelencia operacional, mejora continua en los rubros, no necesariamente empresas, para evitar problemas, rubros donde hemos estado o estamos laborando actualmente. Cada uno va a entrar más en detalle sobre qué ha visto del rubro, quizás comparando con la competencia, que ha podido ver de positivo, negativo, y más que nada, hasta dónde ha querido llegar esta empresa, que es necesidad local, internacional. Por favor, siéntanse libres de extenderse a detalle sobre este tema tan interesante que hemos acordado todos conversar. Así que yo voy a lanzar una pregunta primero, abierta. Ya saben cuál es la señal que tenemos que usar para hablar. Y la pregunta que les hago es, primero, piensen en los rubros, ¿ok? Actuales o en el pasado. La pregunta es, ¿cuál consideran que ha sido el más, y ahí cada uno ya le ha partido su experiencia, ¿no? El más maduro, o sea, el rubro más donde han visto una cultura de excelencia más madura, y el rubro en donde han visto mayores oportunidades de mejora. Me gustaría que empecemos con eso y ahí cada uno ya hablando sobre lo que pueda haber visto en su historial de vida profesional. Veo que acá tenemos un ganador. No, estaba tomando. A ver, señor Miguel. Actualmente, como lo comenté en el anterior podcast, estoy trabajando como consultor. Y como consultor he tenido la oportunidad de ver diferentes tipos de realidades y diferentes tipos de madurez. He trabajado en MIPES, en pequeñas empresas, en medianas, y también he estado en grandes empresas. Y también tuve la oportunidad de ir a Toyota, el año pasado, si no me equivoco, a Toyota Nagoya. En Japón. Entonces, he visto realmente diferentes tipos de madureces en cuanto a sistema, ¿no? Por ejemplo, en MIPES y en pequeñas empresas, he visto que ellos no tienen absolutamente nada de mejora continua. O sea, ni por asomo ves mejora continua. ¿Por qué? Solamente se dedican a apagar incendios y a ser bomberos, nada más. Y son polifuncionales. Debido al corto presupuesto que tienen, un jefe de operaciones puede ser jefe de calidad, jefe de producción, jefe de mantenimiento, jefe de logística, todo, es jefe de todo. Entonces, en un ambiente así, es muy difícil hacer mejora continua porque todos hacen de todo, no tienen tiempo de nada y solamente lo que hacen es apagar incendios. Coméntanos, estimado. ¿Has dado asesorías en empresas familiares? Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? A ver, justamente en una empresa familiar en la que estuve, tenía su área de mejora continua. ¿Okay?
tenía un área de mejora continua de 3 personas, todavía recuerdo. Pero no veían la mejora continua como un sistema. Toda la mejora continua recaía en esas 3 personas. Es decir, el área de operaciones no tenía nada que ver con mejora continua. O sea, con ellos no era mejorar, ni hacer su indicador, era solamente su día a día, cumplir su producción como sea. No importa si hacían 5 horas extras, pero tenían que cumplir su producción en el día. Y los que eran responsables de mejorar eran esta área. Pero lo cual nosotros sabemos que eso es peligroso, ¿no? Porque eso no es un sistema, eso es ver la mejora continua como herramientas. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si esta área de mejora continua no está o se van, todo vuelve a cero. Si es que existen mejoras, todo vuelve a cero. Pero es bien complicado que de esa manera se logre que una empresa mejore. ¿Por qué? Porque primero, estas personas que van a esta área de mejora, que trabajan en esta área de mejora continua, no son expertos en el proceso. Entonces, si alguien no es experto en el proceso, ¿qué mejoras puede dar? ¿No? Lo único que de repente podría hacer es sacarle información a los operarios, información a los supervisores, pero eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque al final la gerencia aplaude el área de mejora continua, ¿no? Y los operarios y el supervisor se quedan como, oye, es nuestra idea, ¿no? ¿Por qué están felicitando a esta área de mejora continua si nosotros somos los que hemos dado esta idea? Entonces se genera un ambiente bastante tenso, es lo que he visto, ¿no? Y al final se vuelve todo cuestas abajo porque es mucho más difícil. Después de eso, es mucho más difícil sacarles información, es mucho más difícil generar esa cultura, ¿no? Entonces, como te digo, puede haber una mejora ahí, pero así a que el gerente imponga una mejora, pero no es sostenible en el tiempo para nada. O sea, eso no es sostenible porque el trabajador va a esperar que el supervisor no esté o que el mejora continua no esté para volver a lo mismo, ¿no? O el mejora continua se va, vuelve a lo mismo, no hay cultura. O sea, ellos esperan, de operaciones esperan que el mejora continua ordene. Imagínate, hasta ese nivel llega, ¿no? Esperan que la mejora continua lleve los indicadores, ¿no? Esperan que la mejora continua, pues, no se dé una idea, ¿no? O sea, yo creo que el reto principal, que estaba oliendo el vinito, es que la organización entienda que todos hacen mejora continua. Exacto. Y creo que el principal desafío es dar un área de mejora continua, porque ya cuando colocas un área de mejora continua, estás dando un mensaje distinto, ¿no? Pero bueno, lamentablemente todavía para crear un hábito se tiene que generar ciertas estructuras para que esto funcione. Yo me imagino, no he tenido la oportunidad de ir a Toyota, a Japón, que no existe un área de mejora continua, sino que existe ingeniero de procesos, ¿no? Exacto. Que de algún modo son del proceso, pero que van impulsando estos proyectos de mejoramiento continuo, ¿no? O sea, en realidad sí existe, pero no son los encargados o los responsables de hacer mejora continua. Exacto. O sea, todos son mejora continua. Todos son team leaders, como tal, ¿no? O sea, de hay células de trabajo. toda una estructura para o sea, ellos tienen las famosas mini compañías, pues, ¿no? Y sus funciones están estructuradas, ¿no? O sea, por ejemplo, el supervisor es 50% mejora continua, 50% producción o operaciones, ¿no? Y ese 50%, donde es solo mejora continua, lo usa para mejorar, lo usa para hacer análisis causa-raíz, lo usa para entrenar, lo usa para generar cambios de comportamientos, porque la cultura no se genera en un día. No, La cultura es todos los días, liderar, oye, ¿por qué necesitamos mejorar? ¿Por qué es importante hacer esto? ¿No? ¿Por qué es importante que des ideas? Entonces, es una cuestión de que también el supervisor gane confianza en el liderazgo, empoderamiento y vaya empoderando también a sus colaboradores. O sea, sí estuve en una empresa del rubro de construcción que tenía esa premisa, ¿no? De que en algún momento el área de mejora continua desarrolle todas esas herramientas para que el supervisor se vuelva una especie de ingeniero de proceso. Pero la resistencia con la que llegábamos era bien grande. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la clásica que dice, en este caso, el área operativa? No tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo para hacer mejora continua. Pero cuando te ponías a hacer un doble check, un doble clic a las actividades, veías una serie de desperdicios. Y ahí me acuerdo mucho de algo que aprendí de una de las frases, no sé si era la frase de Taichi o de Shigeo Shingo, que decía, ¿no? El secreto no es que la gente sepa que hay desperdicios, sino que sea consciente de que hay un desperdicio. Exacto. Entonces, como no son conscientes de que existen desperdicios durante sus actividades, pensamos que el desperdicio ya forma parte del día a día y creemos que no tenemos tiempo. Y ahí es donde se generan precisamente esas resistencias de que no tengo tiempo ni espacio para hacer mejora, ¿no? Sí, y por ese lado, volviendo a la pregunta con la cual comenzamos esta reunión,
Yo he tenido la oportunidad de ver la mejora continua en empresas, digamos, corporativas, extranjeras, ¿no? Y la mejora continua, y también en las empresas locales, en pymes, medianas empresas. Y se puede ver claramente un cierto grado de madurez que al ser una empresa corporativa o transnacional, todo, digamos, la metodología, la información, es como que le han metido más recursos. También. Y esos recursos hacen que busquen a especialistas, expertos, que se alineen criterios, que se definan objetivos para que estas plantas se puedan medir, ¿no? Claro. Entonces, incluso se les ponen targets de ahorros, targets de De eficiencia, de madurez, auditorías, procesos. Entonces, los miden en función a eso y digamos que corporativamente están más maduras en ese sentido. ¿Y qué es lo que mueve nuestra economía en el Perú? Casi el 70% son las pymes, ¿no? Y lamentablemente, digo lamentablemente esto porque han crecido en desorden y a la fuerza, ¿no? Y cuando ya están un poco maduras, recién quieren trabajar, pero hay toda una reingeniería de procesos que hay que hacer y hay mucho trabajo. Y en ese sentido es donde necesitan más apoyo. Sí es verdad que en sus etapas iniciales no están pensando en una persona de mejora continua, sino las personas o los líderes, los supervisores tienen doble, triple rol, tienen que apagar incendios, tienen que correr, tienen que producir, tienen que generar margen, ¿no? Pero ahí se ve una oportunidad que de repente, como en otros países en Latinoamérica, hay soporte tal vez del Estado. Ahora siento que el Estado está metiéndole balas a nivel de ISOs, bonos a las empresas para que certifiquen concursos, pero también podría ser algo así, mejora continua para que les ayude, ¿no? Ahí quiero mencionar dos temas interesantes. Primero, justo que mencionas el tema de ISO, he escuchado por personas cercanas que en algún momento instituciones como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, o inclusive el mismo Estado, en algún momento han ofrecido plata para certificar, capacitar, para desarrollar, implementar, ya sea ISO o algún tipo de sistema en muchas empresas en el país. Y más de una vez, y creo que, si mal no recuerdo, Kaizen Institute También, ¿no? alguna vez tomó contacto, lamentablemente desconozco exactamente con qué empresa o con quién es, pero sé que Kaizen Institute tomó contacto para tener participación de mercado acá en Perú y no fue exitoso. Lo del Estado, sé que hay varios programas, porque hace unos días estuve investigando del Produce, de diversos ministerios, ¿no? Que Perú sí Innova hay. también. Perú Innova, el Premio Nacional de la Calidad, Ministerio de Producción. de la SNI, Carlos, ¿no? Entonces, pero a veces pienso, o se marketean muy mal, por un lado, porque son cosas que casi nadie conoce, aparentemente. Número dos, yo no pienso que los profesionales que estén velando por buenas prácticas sean mediocres, porque por algo deben de estar ahí, deben tener todo el know-how del mundo, de todas las ganas de querer aportar. Pero sí siento de que, justo, ¿no? O sea, la MIPES, más que 70, creo que son como de la economía el 95, Creo que 95, sí, 99% de la economía. Más de 90. Nacional. Claro. Y estamos hablando de que tienen un gap gigante en algo tan elemental como debería ser querer ser mejor, ¿no? Todos los días. Que yo no creo que ellos no quieran serlo, sino que por algún tema quizás más fusionado con idiosincrasia peruana, nuestra cultura, Crecimiento rápido, ¿no? a veces medio chicha de querer hacer las cosas a costa de la eficiencia y productividad, etcétera. Como alguna vez escuché a Jorge Yamamoto, si no me equivoco, un psicólogo, creo que psicólogo. Sí, en Perú es más ya que chusen. Ya que chusen. Sí, bien interesante. Ya que chusen. Algo así. Entonces, yo no creo que no haya habido intentos o que haya justamente mencionado lo del Banco Interamericano de Desarrollo y lo del Kaizen Institute, que es tan conocido por Masaki Mai y que en Chile, por ejemplo, tiene mucha presencia, muy fuerte. Chile y Colombia, en Colombia está el Lean Institute y muchos más en otros lados, en Sudamérica, ni hablar de Brasil. Brasil y Argentina, que tienen las plantas de Toyota más grandes, o sea, la segunda o tercera planta de Hilux, creo que de todo el mundo. Y lo segundo que quería comentarles es, no se olviden, creo que estamos empezando a hablar sobre
los rubros donde más nos ha chocado o sorprendido ver el wow, acá hay bastante por hacer. Pero ¿qué hay de lo bueno? ¿Qué hay de lo... Oye, acá en Perú, ¿sabes qué? Sí, siento que hay un rubro que sí. Quizás no es top mundial, en comparación apostando. de otras empresas, de otros lados como Rusia, Japón, Alemania, Estados Unidos, etcétera, pero está creciendo. ¿Cómo lo sienten? Yo por ahí también quería acotar, o sea, si bien es cierto, acá lo que has mencionado con relación a las pequeñas empresas, que de repente la idiosincrasia, el desorden, el crecimiento rápido ha hecho que trabajen un poco de manera desordenada, pero también he tenido la oportunidad de ver pequeñas empresas, familiares, medianas, donde el tema del liderazgo, tema que tocamos con los mentores la semana pasada, bueno, las semanas previas, es relevante. Porque ellos te marcan la pauta, o sea, te abren la puerta. Y si el liderazgo en estas pequeñas empresas es bien marcado, enfocado al tema de la mejora continua, hace que todo el entorno empresarial avance, ¿no? O sea, en un momento me tocó trabajar con una empresa familiar donde el gerente quería que el de mejora continua le reporte directamente a él. Y él era un embajador en el tema de mejora continua hacia todas sus áreas, hacia todas sus personas que le reportaban a él, ¿no? Y era increíble ver cómo avanzaba la mejora continua en pasos agigantados en diferentes áreas, porque era como que te piden o te evalúan tu desempeño en función a esto, ¿no? Tu incremento salarial en función a esto, ¿no? Tu objetivo en función a esto, pero no por tu jefe, sino por el gerente general. Entonces eso le daba un peso y eso yo pude ver, que venías a empresas, a veces es bien difícil, ¿no? Hay mucho por trabajar, pero las puertas se te abrían rapidito y las mejoras se concretaban de manera muy rápida. Entonces es un factor importante en las empresas que adolecen de repente de este sistema, el tema del liderazgo, ¿no? Bueno, muy importante también lo que dice Moisés, el tema del liderazgo, ¿no? Porque justamente cuando tú tienes un enfoque por productividad, ¿ya? Entonces el tema de la mejora continua es muy importante, ¿no? Y el liderazgo, si está enfocado en el tema de productividad, hace que la gente, que toda la gente se comprometa con la productividad, ¿ya? Y tú sabes, cada persona desde su puesto de trabajo sabe cómo puede aportar valor, ¿ya? Ahora, el liderazgo tiene que ser, cuando es tema de productividad, ya no debe ser impuesto, sino tiene que ser de manera consciente. ¿Por qué? Porque ahora que yo he visto es que la gente trabaja feliz, no existe una presión, pero veo más conciencia de las personas. Mi jefe no está detrás de las personas presionando para que se haga cada vez mejor el trabajo. ¿Entiendes? No está en eso, sino se preocupa más bien de que le dé el espacio, ¿no? Los recursos, ¿no? Para que pueda, primero, sentirse mejor en su puesto de trabajo, ¿no? Y está acompañando, el acompañamiento. A veces nos quedamos hasta las 11 de temprano, 11, pero estamos, por ejemplo, con el pollo, así como nosotros ahorita, ¿no? Estamos ahorita haciendo una sinergia, ¿no? Pero tomando como un vinito, ¿no? Aprendiendo de cada uno de la experiencia. Entonces no hay una presión, acá nadie está obligado a venir. ¿A ti te han obligado a venir? No. Entonces, de esa manera, cuando tú creas ese ambiente de trabajo, ya, pero eres consciente que debes mejorar, ahí es donde yo creo que hay esa sinergia, ¿no? De la mejora continua, de tu conocimiento, de tu ambiente de trabajo, de buen clima laboral, de cómo te sientes, ¿no? Y que tienes que aprovechar el tiempo, ¿no? Y qué importante la gestión del ego, ¿no? Lo que hablábamos en la sesión pasada. Sí, justamente es eso. Por ejemplo, algo que nosotros predicamos como líderes es que nosotros tenemos una oficina, obviamente, pues, ¿no? Por ser gerencia, por ser jefe, tenemos una oficina mejor, ¿no? Pero esa oficina prácticamente está para guardar solamente tus cosas, pero nosotros trabajamos en la sala de reuniones, que le llamamos la sala de zinc, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo el equipo y ahí estamos, ¿no? Y entonces, o sea,
creo que es más horizontal el liderazgo, entonces la gente está abierta, a veces cualquier trabajador puede entrar, ¿ya? Y se acerca, y la respuesta de los líderes es, adelante, pasa. Porque piensan que como estamos en reuniones, todos estamos trabajando, estamos ocupados, pero cualquier persona siempre está abierto a la escucha, ¿no? En línea con lo que comentan ustedes, creo que siempre debemos volver a las bases. Por ejemplo, ¿cómo implementó Taiichi Ohno el sistema Lean en Toyota? Que de hecho hay un buen libro, no recuerdo el nombre, se lo voy a pasar después, pero es un libro donde cuenta toda la experiencia de Taiichi Ohno en Toyota, contado por un gerente de Toyota que trabajó con él. Y este gerente cuenta de que Taiichi Ohno estaba muy metido en la mejora continua. ¿De qué forma? Siempre iba a las plantas a ver qué se había mejorado y motivaba a la gente en el cambio de pensamiento. O sea, los lideraba de tal forma que les decía, es importante hacer mejora continua por esto, por esto, por esto. Pero no solamente le decía la importancia, sino le hacía el seguimiento. ¿Por qué? Porque los retaba, ¿no? Ya quiero una mejora para ese problema. Yo vengo la próxima semana y quiero ver una mejora. Y Taiichi Ohno iba a decir que la próxima semana, y en el Gemba, con N, Para aclarar, revisaba si es que la mejora se había hecho. No lo revisaba en una PPT, no lo revisaba en una reunión de 15 minutos, no cada mes, en el lugar del trabajo. Muy común. ¿No? Entonces, si volvemos a las bases, primero, la gerencia tiene que estar convencida. Los Toyota estaban convencidos de que ese era el camino y habían elegido a Taiichi Ohno como el implementador, ¿no? Y Taiichi Ohno fue un gran implementador de lo que quería la gerencia de Toyota, ¿no? ¿Por qué? Porque le explicaba, cambiaba el comportamiento de las personas. Iba a planta y hablaba con los trabajadores, les enseñaba a encontrar las mudas en la misma planta, les enseñaba, les decía cómo se hace, les decía por qué se tiene que hacer y les decía seguimiento. Y eso, todos los días, el gerente que escribió este libro comentaba que iba cambiando su forma de pensar, iba cambiando todos sus hábitos. Y sabían que ellos estaban retados siempre a mejorar. Entonces lo que comentan ustedes es la base. Si el gerente no quiere, no se hace nada. Si el gerente no hace seguimiento y no presiona, no se hace nada. Pero qué distinto es exigir, retar, sugerir una mejora a decirle soluciona ese problema. Siento que es otro nivel, otro tipo de estrés. Sí, lo que pasa es que es justo, ¿no? Lo que justamente... Es decir, arréglame eso. No, estaba conversando con mi jefe, ¿ya? Que es un amigo, yo siempre lo considero un amigo, pienso que tenemos esa comunicación sincera, ¿no? Entonces, en esa ser sinceros, siempre me dicen, ¿no? Es que, mira, Juan Pablo, yo los problemas ya lo veo como una oportunidad y a mí me gusta mejorar, yo tengo ese chip, ¿no? O sea, tengo un problema y yo no duermo, pero no duermo de preocupación, porque hay personas que duermen, que no pueden dormir, ¿ya? Porque están preocupados. Se frustran. ¿No? En cambio, se frustran, ¿entiendes? Él no, más bien él no puede dormir porque está buscando una oportunidad, ¿no? Pues tengo este problema, ya, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Busca esa oportunidad. Entonces, eso creo que es un tema, yo siempre le digo, ¿no? Es que tú tienes otra mentalidad de ver las cosas, te digo, ¿no? Es como que, ¿cómo tú ves esta copa? ¿Lo ves medio lleno o medio vacío? Está vacío, tiene que ser. ¿Entiendes? Ese es exacto, gracias. Entonces, esa es la perspectiva de cómo está viendo. Entonces, ¿cómo lo vemos? Exacto, cómo lo ves, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, es mindset, es mentalidad. Y eso siempre le digo, primero es la mentalidad. Después de la mentalidad viene el liderazgo, el comportamiento. Entonces, lo que mencionan, todos dicen, sí, claro, es bueno lo que dicen de que todo viene desde arriba para que las cosas funcionen. Pero si tú no, y ahí justamente quiero responder tu pregunta, ¿no? Porque si no hay un sistema, ese líder se cansa. Exacto. Ese líder se agota. O se va también. O se va. Entonces, debemos apoyarnos de los profesionales, ¿no? Los buenos profesionales que crean un sistema de mejora continua, ¿no? Porque el sistema te va a dar ese soporte y siempre yo le digo, ¿no? Tú no, está bien, tú tienes esa habilidad, ¿no? De los problemas,
encontrar oportunidades y mejorar, ¿ya? Pero yo le digo, eso un momento te va a cansar. Y me dijo, sí, estoy cansado y quiero patear el tablero, me dijo. Yo le dije, tranquilo, porque lo que tenemos que crear es un sistema. Porque los problemas, tú como gerente, ya solamente tiene que ser, tú debes solucionar los problemas mayores. Hay un sistema, por ejemplo, si hay un tipo de problema, ¿a qué nivel se tiene que solucionar? Entonces hay un tema de escalación. Entonces ahí tenemos que construir un sistema, ¿no? Y ahí- Sí. Dale. No, solo para cerrar la idea, me hiciste acordar la historia de... Estuve en una empresa del rubro electrónico que precisamente tenía un caso similar, ¿no? De un líder que hacía Gemba todos los días, se sabía el nombre de todas las personas, hasta a nivel operativo, y la forma en que cómo gestionaba su empresa era sumamente reconocida por todos, ¿no? Entonces todos lo querían, todos sabían que era un buen líder. Había hecho, me acuerdo, una política en las oficinas de tener las oficinas con ventanas abiertas, ¿no? Es decir, que todas las oficinas estaban todos podían ver lo que estaban haciendo los líderes, ¿no? Los gerentes, los jefes, ¿no? Pero el problema era que este gerente ya se iba a jubilar y surgía este miedo de qué va a pasar cuando él se vaya, ¿no? Y justo esta empresa estaba en esta transición de empezar a implementar sistemas para que esto pasara. Y ahí entendieron de que el sistema era necesario para que lo que ese líder había hecho, que prácticamente lo que nosotros conocemos era un líder standard work, pero para él era algo tan natural, él iba a heredar, me acuerdo, la empresa a su hijo, y su hijo tenía otra personalidad, otro estilo, muy diferente. Pero gracias a los sistemas, él empezó a adoptar lo que su papá hacía, ¿no? Sin necesidad de que el papá esté diciéndole, oye, tienes que hacer esto, sino que como los sistemas estaban diseñando en función a un liderazgo con humildad, porque prácticamente era un líder humilde que generaba muchas iniciativas para fomentar cultura, los sistemas hicieron que de algún modo el líder, en este caso el hijo, el líder nuevo, adoptara esa forma de gestionar, ¿no? Y interesante, ¿eh? O sea, ahí la clave es el tema de los sistemas, ¿no? Pero mira, qué importante es de que, o sea, si alguien está en la posición de implementar, por ejemplo, un gerente de operaciones, qué importante es que revise su agenda y que si está muy cargado con reuniones, con, no sé, problemas por aquí, problemas por allá, o no sé, pues atiendo 24 horas por todo lo que sea, pero nunca tengo tiempo para mejora continua, creo que uno de los primeros pasos que deben hacer es gestionar su agenda y ver qué agrega valor, qué no agrega valor y ver cómo hacer para que él tenga tiempo para liderar, que tenga tiempo para enseñar, porque el conocimiento no se puede quedar en él. El conocimiento tiene que tener el tiempo de pasarle a otras personas para que cuando él no esté, también las otras personas tengan ese conocimiento y puedan hacer que todo siga y puedan hacer que esto sea escalable en el tiempo, ¿no? Ahí, en sintonía con lo que tú dices, ¿se acuerdan que uno de los desperdicios también era el conocimiento? O sea, Talento no aprovechado. ¿no? El talento no aprovechado o la gestión del conocimiento no gestionado, ¿no? Entonces, uno de los factores que ayuda mucho cuando nos preguntan, oye, ya, pero ¿y cómo hacemos para que se cree el sistema o sea autosostenible? No dependa de un área, de una persona, de un ingeniero, de un líder. ¿Cómo hacemos para que sea autosostenible en el tiempo, ¿no? Y uno de esos factores importantes es, en línea con lo que todos han mencionado, es eso, que el líder o los líderes tienen que estar en constante preparación, formación. Porque si se te va un líder que está impulsando el tema, o sea, se te cae todo, ¿no? Entonces, tiene que haber una constante preparación con todo el equipo a cargo. Número 2, tienen que estar siempre enfocados al propósito, la visión, el por qué estamos haciendo esto, para qué me sirve a mí, para qué te sirve a ti, qué gano yo, qué ganas tú, qué gana la compañía, la sostenibilidad, el crecimiento de la empresa, nuevos puestos de trabajo, ¿no? El propósito. Tiene que haber un seguimiento, o sea, un sistema es sostenible cuando hay seguimiento, auditoría. Taichi Ono iba, visitaba las plantas, seguimiento, auditoría, checklist y capacitar, o sea, deben estar constantemente en capacitación, ¿no? Claro, Entonces, capacidades. eso ayuda a que los sistemas sean sostenibles. Algo bien cortito para darte el paso de Cristian. Existe un pilar en el TPM que se llama educación y entrenamiento. Entonces, si lo que no están escuchando quieren implementar un sistema donde la educación sea primordial y que de hecho
si quieres implementar un sistema, la educación tiene que ser primordial. El conocimiento tiene que estar, se tiene que quedar para la empresa, y si la persona se va, no tiene que irse con el conocimiento. Claro. El conocimiento tiene que estar ahí. Y si puedes construir un sistema de educación y se puedan apoyar en el pilar de educación y entrenamiento del TPM. La pregunta que les iba a hacer, dos preguntas, ¿ya? Primero, el líder, o sea, la agenda del líder claramente tiene que estar optimizada o por lo menos cuestionada personalmente para ver, oye, tengo tiempo para ir al EMPA o para hacer mejoras, ¿no? Pero la pregunta ¿es para que él solucione, para que haga coaching, para que exija? Todo. ¿Cómo lo ven? Bueno, Lo que necesite, lo que necesites. Lo que el equipo necesite. Hay un liderazgo Kaizen que habla justamente de esa dosificación. Los líderes Kaizen, primero, más que nada, tiene que ser ejemplo, porque no puede ser un consecuente alguien que te exija algo y no lo hace, ¿no? role model. 5 es role model. Role model, sí. El segundo es que el líder tiene que ser desafiante, cuestionador, o sea, pero en el sentido positivo, de ayudar a construir, ¿no? Que te cuestione, que te rete. ¿Cómo va tu indicador? Está medio bajo. No con el sentido de reclamarte, sino con el sentido de ayudarte a que tú mismo descubras qué puedes hacer para mejorar ese indicador. Liderar con respeto, exacto. Claro. Tiene que ser maestro, tiene que construir y enseñar, ¿no? Sí, hablamos de eso bastante en la sesión anterior, ¿no? Y la otra pregunta que les quería hacer es, todos estos aspectos positivos que están mencionando, ¿no? De un líder que cuestione, que dé el ejemplo, que considere la importancia del sistema, que acompañe, ¿en qué rubro lo han visto? Bueno, yo lo he visto en algunas empresas familiares y pymes donde el liderazgo ha sido bien marcado y la mejora continua ha ido avanzando. O sea, lo he visto desde ese punto, ¿no? De repente no completo en sus 4 pilares, en sus 4 cuadrantes de este liderazgo Kaizen, pero sí en 3 de ellos, ¿no? De repente por ahí a los líderes que he visto les ha faltado enseñar. El único que les ha faltado nada, siempre la agenda de los líderes está bien saturada, pero siempre desde el punto en el que, ¿qué más podemos hacer? Nacen estas oportunidades, ¿no? Hay líderes que buscan, oye, ¿qué más puedo mejorar? Y qué bonito cuando un líder te dice eso, ¿no? ¿Qué más puedo mejorar? Y tú aprovechas esa oportunidad para eso. Esa consulta, ¿y qué posición tenía ese líder que me decías en la empresa? O sea, ¿cuál era su cargo dentro de la empresa? En una empresa familiar fue de gerente general y en otra empresa fue gerente de calidad. Importante. Si es gerente general, todo funciona. Sí. Claro. Todo funciona. Si el gerente general quiere y hace seguimiento, todo funciona. Ahora depende mucho del tamaño de la empresa, ¿no? Porque si es un gerente general de una empresa de 20 trabajadores a un gerente general de Como decía, 1000 más grande, trabajadores, más desorden, ¿no? más grande, más desorden. desorden. Exactamente, entonces ahí... Tiene el desorden. O sea, yo creo que a veces en la industria peruana a veces no hay esa transición de emprendedor a empresario, ¿no? Sí, es un O sea, salto. es un salto que a veces se da y creo que es una de las misiones que tenemos nosotros como para fomentar dentro De embajadores. de ser ese tipo de embajadores de esa cultura que queremos desarrollar en el país, ¿no? Sí, es justamente lo que mencionaste, ¿no? Porque justamente yo estaba leyendo un podcast, ¿ya? Donde dice que si tú eres emprendedor y quieres escalar a ser empresario, ya tienes que cambiar el mindset. Igual, por ejemplo, si tú eres un profesional empleado, trabajas en una empresa y quieres emprender, ya, tú dices, yo tengo conocimiento porque yo he trabajado 15, 10 años Claro. en el mundo corporativo y he implementado un montón de mejoras, Procesos. ¿ya? Entonces yo quiero poner mi consultoría, ¿ya? O sea, de ser empleado y ahora ser independiente. Una chamba. Antes de eso tienes que cambiar la mentalidad porque el enfoque es diferente, ¿entiendes? No Es es totalmente. fácil, no es fácil. Yo siempre voy a apostar, y creo que ustedes ya me conocen, ya el tema de mentalidad. ¿No? Yo estoy muy, es mi pasión es la mejora continua, pero ahora he descubierto que dentro de mejora continua lo que más me apasiona es el tema de mentalidad y liderazgo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Si tú tienes una mentalidad, tienes un sueño, un deseo de hacer algo grande, ya, tenlo por seguro que tú no puedes dormir más de 24 horas y estás ahí metido en eso. ¿Por qué? Porque un gran sueño, un gran deseo, ya no te da sueño, te da más energía. Cuando tú estás en una empresa, y eso se lo digo a todos, ¿no? Si la gente no está bien a gusto con su empresa, solamente va a ir a su hora puntual, a las 8 de la mañana o 7 de la mañana, y te vas a ir a tu hora puntual más o menos media hora. Y no vas a hacer ese plus.
Y entonces y después te preocupas y dices, oye, no tengo éxito por tal motivo, por tal motivo. Y las personas de éxito, uno de los principios, ya, de los principios de éxito es hacer la mía extra y hacer el trabajo de calidad. ¿Entiendes? Y lo que mencionaste también, cuando dices, oye, la agenda, ¿no?, de los gerentes. La gente de los gerentes dice, ¿no?, oye, estoy ocupado, ya, está bien, no tengo tiempo, pero ¿estás ocupado o eres productivo? Pero hay que diferenciar, estar ocupado, tener una agenda llena. Oye, supuestamente tener una agenda llena es ser productivo, y eso es falso. Sí, pues. Añadiendo lo que tú dices, que me parece bastante importante, y a lo que también comentó Andrés, ¿cómo haces cuando una empresa crece mucho, ¿no? Entonces, obviamente tienes que tener buen soporte, ¿no? Buenos profesionales que van a implementar todo un sistema de mejora continua. O sea, si no tienes un buen profesional que conozca bien el sistema, y además el sistema conozca bien el proceso, que sepa los dos, ¿no? Que sea un capo en el proceso y que sea un capo en cómo implementar un sistema. Como Taichi Ono. Taichi Ono era un capo en el proceso. Taichi Ono era capaz de ir a la planta de Toyota y decir, acá podemos mejorar esto. En el libro está. Él tenía toda la capacidad para hacerlo e inclusive corregía ideas. No, esta idea no va a funcionar por esto, por esto. O sea, era una capacidad técnica alta y paralelo a esa capacidad tenía la mejora continua. O sea, era completo Taichi Ono, ¿no? Entonces, el gerente general tiene que tener brazos de ese tipo y tiene que estar organizado en mini compañías. ¿Qué significa una mini compañía? Significa que tiene que estar organizado por equipos, ¿no? Por ejemplo, 10 operadores, su team leader, otros 10, su team leader, 2 team leaders, un supervisor, 2 supervisores, un jefe de operación, gerentes. Si es una empresa gigante, ¿no? Porque no hay valor. Entonces, las reuniones van siendo escalonadas y el gerente controla todo. Todos los días se reúnen y controla todo así. Y se reúne frente a una pizarra que en Japón le llaman obeya, ¿no? Obeya, que es un cuarto, pero en realidad es management, en realidad es liderazgo, en realidad es seguimiento, ¿no? El famoso war room. Entonces lo complementan con seguimiento diario, estructurado con mini compañías y seguimiento con ovellas o indicadores con... Oye, ¿qué pasa? No estamos llegando a la meta, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿cómo podemos revertir esta situación? Planes de acción, todo el ciclo PSA en esas reuniones donde se va gestionando todo, pero nunca perdiendo de vista el Gemba, ¿no? El lugar donde pasan las cosas. No solamente se revisa en el OVEA, ¿no? Cuando el OVEA, ok, estamos avanzando, plan de acción, desviación, todo, pero yo como sé que no me están poniendo una acción correctiva como he hecho y no lo han hecho bien, ¿no? Entonces, mayormente lo que pasa y lo que yo he visto es que tienes 10.000 planes de acción, activo, check, y el gerente mira, check, todo, lo felicita, todo, ¿verdad? Pero como no baja, no ve. No baja, no sabe qué realmente han hecho. No sabe qué está pasando. Y muchas veces nosotros ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Se regresa a la situación actual, ¿no? Sí. La situación actual, se perdió la mejora. Voy a lo mismo, ¿no? Sí. Acá hemos mencionado de temas de la mentalidad, liderazgo, de la importancia de educación y entrenamiento, yo lo estoy interpretando como un buen sistema que haya problem solving desde el piso, ¿no? Para el tema de solucionar qué escalas y qué no, básicamente, la cosa es que tu equipo, tu nivel o tú mismo debes tener la capacidad de poder dar resolución. Pero nuevamente la consulta es, ¿en qué rubro lo has visto? Yo lo he visto en una empresa de construcción. Construcción, mira, acá vamos por... De materiales de construcción. Para Ya, ser más materiales de específico. construcción. Sí. Estos temas Sí. positivos, ¿dónde más lo estamos viendo? Específicamente ahí fue donde implementamos el tema de mini compañías. Ya, perfecto. Entonces, donde se crearon estos equipos donde había un team leader, un representante, teníamos otros roles como el auditor de 5S, el jefe guardián de seguridad, etc. Y funcionaba precisamente con ese sistema de gestión diaria, ¿no? Donde en el piso se veían los indicadores, se generaban planes de acción y esto se iba escalando hasta desplegar a la estrategia del gerente general, ¿no? Ahora, ¿les parece, ahora que has mencionado una empresa que donde ha visto varios aspectos positivos, hay que hacer un pequeño doble clic, un zoom? ¿Es nacional, es internacional, capital de dónde viene? O sea, este era nacional, era transnacional, pero se volvió capital mexicano, por ejemplo. ¿Y ahí cómo así empezaron a profundizar en estos temas? Porque la mayoría de empresas, Sí. incluso hasta transnacionales, ¿no? Sí. Que hablan de mini compañías acá en Perú es bien raro. Sí, o sea, y es curioso porque esta empresa que tenía capital mexicano tenía consultores que venían de Japón. O sea, que Ya. tenían estudios Ok. en Japón. O sea, Entonces ya tenían ese chip donde venían con esa mentalidad de crear estos sistemas a través de mini compañías que nacían desde el piso y que conectaban con toda la
gestión de la gerencia, ¿no? ¿Tú recuerdas quién, algo súper rápido, ¿tú recuerdas cómo trajeron a los japoneses? ¿Quién tomó el contacto? No eran japoneses, sino eran consultores que estudiaron en Japón. Ya. Se Claro, prepararon. tenían toda esa influencia y vinieron con todas estas metodologías. Consultoría estos externa, modelos. básicamente. Sí, era un consultor externo que estaba asociado con la cabeza de esta empresa, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces, pero importante aclarar eso, ¿no? De que Sí. hay influencia japonesa. Claro, es que el contexto hay que entenderlo, Exacto. porque estamos hablando de que las MIPES tienen mucha oportunidad y ahora vamos a hacer un zoom en una sola empresa. Pero es porque tenían sus lazos externos. Se me ocurre algo loco, ¿no? ¿Qué pasaría si a Claro. todos estos empresarios los mandamos a Japón? Ven cómo funciona y los traemos a... Es que en realidad es Gestionar, ¿no? una experiencia que se rescata mucho con los benchmarks. Pues, ¿no? Exacto. Tú vas a un negocio que es un rubro casi familiar al que tiene la empresa y tú ves cómo allá sí está funcionando, tú vas a decir, si allá funciona, entonces acá ¿por qué no funciona? Si es lo mismo, ¿no? Sí, lo Entonces se mismo. quedan con ese sabor, con ese hambre de querer hacer algo, ¿no? Por ejemplo, yo lo he visto en el rubro mecánico, Sí. en el rubro de laboratorios y en el rubro de la industria gráfica. Y te podría decir cómo es que ellos han recibido esto, es porque han tenido algún roce, alguna participación, algún evento, algún congreso, Sí, eventos o han de sido ese tipo. parte de, y han visto estas novedades. Algo los inspira, algo los inspira. Algo los inspira. Algo los inspira. Y justamente eso quería aportar, ¿no? Porque, o sea, tú buscas ese bench, ¿por qué? Porque tú tienes la mentalidad de imitar al mejor. Si tú tienes una mentalidad mediocre, o sea, vas a estar lo más cerca, lo más fácil. Pero si tú tienes una mentalidad de ser la mejor empresa a nivel mundial, vas a empezar a buscar. Esa fue la mentalidad de Japón después de la guerra. Claro. La mentalidad de Japón después de la guerra es, vamos a reconstruir el país. Para reconstruir el país y vamos a ser potencia mundial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La mentalidad, ¿no? Mentalidad de grande, piensa en grande, ser el mejor. Oye, mando a los mejores japoneses, los mando ¿a dónde? A ver, ¿quién hace los mejores relojes? Suiza. Los mandaron ahí, hicieron Casio. A ver, ¿quién hace los mejores automóviles? Ford, a Estados Unidos, los mandaron a Taichi Ono y ¿entiendes? Y de ahí hicieron Toyota, ¿no? O sea, se buscó la se oportunidad. buscó, exacto, entonces por eso yo siempre apuesto, y es una pasión, disculpa que repite y sea redundante en cada vez que les comento, es la mentalidad. Tenemos que tener el mindset, porque el mindset ya es lo que te va a impulsar a buscar, a ser mejor. Algo súper rápido, algo que justo investigué hace unos días, se lo voy a leer ya. La necesidad crítica de reconstruir la base industrial de Japón, del país, y mejorar drásticamente la eficiencia con recursos limitados fue el catalizador principal. En este contexto de urgencia posguerra, la Japan Management Association, La USE. en un esfuerzo conjunto con el gobierno japonés, lanzó el P-Course, un curso de producción. Su objetivo primordial era dotar a los técnicos de producción de las habilidades y conocimientos operativos esenciales, fundamentalmente de ingeniería industrial, para impulsar el renacimiento de la industria manufacturera. O sea, esto es un tema ajeno a Toyota. Por eso el tema Más es gubernamental, algo súper rápido. ¿ya? Posguerra también. Claro, Posguerra, y claro. de ahí también hubo temas con Deming, ¿no? Que en Estados Unidos no era Deming, tan Reconocido. reconocido, Nadie profeta de su y tierra, como se lo jalan para allá. Uy, no, Pero miran cómo no ellos empezaron la mejora continua, construyendo un área de mejora continua que mejore todo. No empezaron así. Sí, Ellos, fueron vamos a responsables capacitar. ellos. fueron a capacitar a los A operarios. desarrollar, Era la gran la gran diferencia diferencia, con lo que se ve muchas veces en Perú. Claro. Que hay una mejora continua que hace todo y que esa no es la forma, ¿no? Eso no es un sistema, eso es la... Este pilar de educación y entrenamiento es fundamental. es clave. fundamental. clave, gente, al final es gente, ¿no? Como Ahora, en línea con lo que tú estás preguntando, si nosotros hemos visto, yo he visto empresas que están en camino. No es fácil, ¿no? Construir un sistema, es una tarea titánica. He visto empresas que están en camino, siempre de repente con alguna falencia, pero están ahí intentándolo y ojalá que lleguen a buen puerto por el bien de las industrias peruanas. Pero a mí me gustaría preguntarle a Moisés y a Andrés, que han tenido experiencias viendo empresas así, que han construido sistemas. Entonces, la pregunta va así, ¿no? O sea, se construyeron mini compañías,
Y después viene la pregunta, los líderes en escala, los jefes, los supervisores, tenían la estructura de funciones 50-50, y si todo eso se cumple, había reuniones como de OEA de seguimiento, tenían el liderazgo de implementar mejora continua con sus operadores, enseñarles a sus operadores, o sea, ¿cumplían todas estas cosas o no al 100%, o qué sí, qué no, por ejemplo, ¿no? No sé quién quiere comenzar. Sí, si gustas. Mira, en nuestro caso no era completo al 100%, Okay. O sea, se tenía, vamos a llamarlo así, el cascarón, ¿no? Ok. Se tenía toda la metodología, todas las herramientas Ok. desplegadas, pero sí había ese componente que menciona Juan Pablo, ¿no? Que el tema de la mentalidad no era natural en todos, o no estaba desplegado al 100%, ¿no? Entonces te encontrabas con líderes que sí tenían ese perfil, líderes que entendían que la forma de gestionar o hacer las cosas era esa. O sea, oye, la mejor manera de hablar con mi gente es haciendo Gemba. La mejor manera de resolver problemas es hacer un ACR y utilizar un espacio para resolver y analizar problemas. Y así. Pero otros lo veían como más chamba, ¿no? Otros lo veían como, oye, es más trabajo, no tengo tiempo para ello. Y eso lo veías en todos los niveles, ¿no? Había líderes que esta forma de gestionar era la mejor forma de mantenerse comunicado con un operador y entender qué es lo que está pasando. Pero otros era simplemente, oye, hacemos el reporte para que la gerencia esté contenta, ¿no? Entonces, al 100% creo que no se maneja y creo que ahí es importante el tema de la mentalidad, porque justo me acordé de lo que dijo Moisés, es que yo, por ejemplo, he conversado con gente que vio todo esto, tuvieron este encuentro de que, oye, qué bonito, pero se quedan con la idea, a ellos sí les sirve, a ellos sí les va a servir, con nosotros no es, porque nosotros es diferente, para nosotros es diferente, esto no se puede aplicar en nuestra realidad. Los peros, ¿no? Y te ponen unos peros, pero es raro, ¿no? En la misma situación y otra persona agarra y dice, oye, esto es lo que tenemos que implementar porque esto es lo que nos va a permitir cambiar y generar otros resultados. Yo recuerdo un libro de Bob Emiliani que se llama Kaizen Forever, que tiene como una especie de campanita de Gauss. Y te habla, ¿no? Del 40%, 40 es como que te dice, casi siempre cuando tú busques implementar algo nuevo, vas a tener como un NPS, tus promotores, Claro. a la gente que le dé completamente igual, y tus detractores. Claro, esa es la curva de la innovación que le llaman. Entonces, ¿con quién te vas a ir? Con los promotores, ¿no? No, y también o sea, y tu detractor, ¿por qué es así? También. Claro. Sobre todo Depende, eso. ¿no? O sea, porque si ¿qué energía? O sea, tu Pues- prioridad debería ser los que te Tal mueven, cual. ¿no? Y quizás en una segunda prioridad, los rezagados, ¿no? Es decir, para entender por qué se están resistiendo al cambio. Interesante lo de la industria, ¿no? Yo antes de ahí te doy pase Moisés, justamente, ¿no? El que es líder y tiene un poquito de conocimiento de liderazgo es que si tú quieres proponer, implementar algo, tienes que buscar un seguidor, ¿no? Y una vez que tú encuentres un seguidor, 2 seguidores, olvídate, es como una ola que se viene. Entonces, el buen líder lo que busca es quién te compra la idea, quién me sigue. ¿Ya? Muy aparte, porque ya el que tiene ya nosotros, tenemos creo que más de 10 años, la gran mayoría, más de 10 años de experiencia, ¿no? Implementando mejoras. Siempre hemos tenido detractores, siempre, ¿no? Entonces, pero ¿dónde nos apoyamos? Con alguien que te sigue, ¿no? Sí. Moisés, yo lo que quería acotar, volviendo a la pregunta del sistema, es, por ejemplo, he visto en las empresas en las que he estado, que no se ha aplicado todo tal cual como ha dicho Andrés, pero hay un factor que estamos olvidando que también es propio de nuestra idiosincrasia, que es el tema de la cultura en la gente. Por ejemplo, teníamos líderes, teníamos un pilar de TNQ, había bonos, habían métricas, todo esto, y tú podías ver en el Gemba, o sea, la gente, 200 trabajadores en una compañía que era transnacional y que venía cascadeándose todo el tema de la mejora continua. Tú veías, de los 200 trabajadores se les pedía, vamos a trabajar fuertemente el tema de ideas. Y el objetivo era una idea implementada por colaborador al mes. Ese era el target. O sea, deberían acabar cada colaborador con 12 ideas, ¿no? Implementadas por ellos. O sea, ideas pero al alcance de su bolsillo. No ideas de automatizame esto, ¿no? Sino ideas que ellos mismos puedan implementar en su puesto de trabajo. Y ese era el objetivo. Eso se había discutido mucho y se había llegado a ese consenso. Y eso era parte de su evaluación de desempeño. Ok, estamos Entonces, tú veías que acababa el año
y de los 200 trabajadores veías, o sea, 50% debía acabar un trabajador con 12 y terminaba con 35 ideas, con 40 ideas. O sea, había dado más de la mía extra. Pero veías el otro 50% y a pesar de que esto es evaluación de desempeño, aparte que hay bonos y todo, y tenían una idea en 12 meses, o sea, en un año. O sea, les llegaba altamente, ¿no? Claro. Entonces, y no tenían ideas. Entonces tú puedes ver también que a pesar de que tienes estos sistemas, estos líderes, estos indicadores, estos bonos, estas métricas, que va con la cultura de las personas. Entonces ahí entra mucho el enfoque, aparte de TNQ, el tema de cómo trabajo la cultura con la gente, de dónde vienen, cómo vienen, recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que esta gente no la puedes sacar? ¿No? Porque algunos eran muy buenos en sus procesos, pero no estaban en esa onda. Excelente. Ahí para concluir la idea, ok, yo sé que la cultura es importante, es importantísimo, ¿no? Pero si el gerente general quiere y tienes un buen líder como un Taichi Ono que promocione la cultura y está todos los días promocionando la cultura, poco a poco se van cambiando los hábitos, o sea, no es de la noche a la mañana. Sí, eso es ¿no? ¿No? Entonces la gestión diaria es la que te hace cambiar la cultura. Así es. Todos los días con un buen liderazgo, ya, pero explicarles, como tú dices, por qué, cómo. Por ejemplo, de repente se le pedía a los trabajadores ideas, pero el trabajador no tiene el conocimiento suficiente para dar ideas, que también pasa, ¿no? Sí, el sí. trabajador, ¿cómo voy a dar ideas si no tengo nada en la cabeza? Y me ha pasado también con personas que, pero no sé mucho el proceso y no sé cómo dar ideas. Me invento una idea, no sé, entonces es un proceso también donde el liderazgo tiene que decirle, ¿no? Por ejemplo, yo que tengo empresa ahora, yo a los dos chicos que tengo conmigo trabajando, digo, yo quiero que me den ideas, pero no quiero que me den, no se preocupen si me van a dar una idea mensual, pero primero quiero que estudien, les digo, ¿no? Aprendan el proceso, voy a traer un técnico, pues los voy a seguir capacitando, un especialista, y entre más se investiguen y entre más ustedes aprendan el proceso, más ideas se les van a ocurrir. Porque una mente sin conocimiento no te puede traer ideas. Y eso es algo que pasa mucho, que he visto, que piden ideas y el trabajador de repente no conoce mucho el proceso, sabe lo básico, apretar 2 botoncitos y nada más. Entonces ya no es un tema de cultura, es un tema de conocimiento, ¿no? Y también he visto, por ejemplo, mayormente siempre le echan la culpa a la cultura en todo, ¿no? No, que la cultura, no se puede hacer porque nuestra cultura no es lo mismo. Porque no tenemos tiempo. Pero por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo también he estado, yo en una etapa de mi vida implementé como herramientas la mejora continua, ¿no? ¿Y qué me pasaba? De que de repente implementaba una idea que mejoraba la calidad, pero hacía que los tiempos sean más largos y el operador jamás va a aceptar que su proceso sea más largo. Entonces, y al final, ¿a qué le echamos la culpa? No tiene cultura. Pero en realidad no es que no tengan cultura, es que yo estoy dando una idea que puede mejorar un lado, pero por el otro lado le hace el trabajo más lento. No es sistémico. No es sistémico, Claro. o sea, no ayuda a que su trabajo sea más eficiente o más tranquilo para él, ¿no? Entonces, la cultura se puede hacer si hay una buena gestión diaria, ¿no? Claro. Pero no todo es cultura, hay que ver si es que tiene tiempo, hay que ver si tiene capacidades, ¿no? O sea, hay que investigar la causa raíz. Y se van dando cuenta cómo se arma. O sea, primero hablamos del liderazgo, Claro. luego hablamos del entrenamiento, Claro. luego hablamos del mindset, hablamos de la cultura, hablamos del Conocimiento. conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, y se van sumando varios componentes que todo esto al final a la larga hace que el sistema camine. O sea, no hay una receta ideal, no hay un solo camino, son varios factores. Exacto. Y sí, justamente quería profundizar un poquito sobre el tema de conocimiento, ¿no? Porque a veces hay que romper esos paradigmas, ¿no? Conocimiento, ¿a qué le llamas? O sea, que soy ingeniero, que tengo 5 certificaciones, O que conozca el proceso. o que conozcan el proceso, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, oye, conocimiento, cuando tú bajas a Gemba, ¿ya? Y tú dices, oye, tienes que tener conocimiento, tienes que aprender, es como diciendo, ¿no? Y un poco que yo le cambié un poco el chip, ¿no? A mi gerente, ¿no? Que dije, oye, tienen que ponerse a estudiar. O sea, está bien, no te digo que no, ¿entiendes? Sí, tienes que poner a estudiar, pero acuérdate que justamente le hablé del iceberg del conocimiento, el iceberg de los problemas, ¿no? ¿Entiendes? Donde agarran y te dice, ¿quién es la persona que más conoce? Operador. El operador. Ah, Y él no ha estudiado de repente en la universidad, Pero sabe que... pero sabe. Entonces, yo le digo, ¿no? No es, o sea, el conocimiento ya depende cómo tú lo estás enfocando. Lo estás enfocando en un conocimiento de repente un poco más estructurado, más científico, o le estás buscando el conocimiento desde la experiencia, De acuerdo. ¿no? Entonces tiene que haber una sinergia de conocimientos. Es importante lo que tú mencionas, la parte estructural, la parte científica, todo,
unirlo, hacer sinergia con la parte de la experiencia de los maestritos, ¿no? En el Gemba, ¿no? Las personas que no han estudiado nada, pero tienen 5, 10 años, 15 años, 20 años en la empresa y conocen. Entonces yo le digo, y con eso termino, ¿no? Depende mucho de la mentalidad de las personas. Cuando yo hablo de mentalidad, hablo de la actitud. Y justamente tú tienes ya una métrica que dices, ¿no? ¿Por qué el 50% tiene más de las 12 mejoras al año, ¿no? Y otras que, a saber que es su evaluación, que va a haber bonos, todo, tienen 1 al año, o sea, ni siquiera. O sea, ¿a qué le llamas? Es un tema de mentalidad, es un tema de actitud. Entonces tú tienes que tener una actitud positiva, una actitud mental positiva, ¿no? Con eso quería terminar. Excelente, muchachos. Yo quiero, de verdad, les agradezco nuevamente la participación, todo el detalle que están, todo el detalle y ganas que le están metiendo a cada uno de los puntos que están poniendo sobre la mesa. Y quisiera hacer solamente 2 comentarios. Primero uno, en relación al concepto de actitud. Hace poco leí en LinkedIn un post que decía, con cumplir 3 cosas, tú ya tienes el 90%. Número 1, llegar a tiempo. Número 2, la actitud con la que vas y pones las cosas. Y número 3, lo que dijiste que ibas a hacer, lo hagas. Con eso ya estás adelante, adelante del 90% del resto. Y lo segundo, justo hablando sobre el tema de ideas, de mejoras, quería cerrar esto con, más que una frase, es una impresión que tiene Akio Toyoda, quien es creo que hasta hace poco fue el chairman, ¿no? El director de Toyota, pero igual de la descendencia, que él dice que TPS, /Lean, en verdad debería ser el santo grial de cualquier metodología o filosofía de mejora continua. Entonces se origina en la idea de que hay que buscar cómo hacer el trabajo más fácil para otra persona. Así como quienes crearon, que fue Sakichi Toyoda, el tema del telar, él lo creó basado en la idea de hacerle la vida más fácil a su madre. A su madre, final. Al final, y habla mucho de eso, ¿no? De que la labor de un ingeniero de mejora continua, un ingeniero de procesos, es hacerle la vida más fácil a otra persona. Y es una Y eso forma es de Lean, respetar, ¿no? Y eso es es una Lean. forma de respetar. O sea, Lean Es una forma de mostrar Claro. respeto. Respeto. Yo a veces he hecho el comentario de, oye, ¿no te gustaría salir más temprano para estar más tiempo con tu familia, para llegar más temprano a tu casa, así? Más padre, seguro, me gustaría, claro, más más seguro, ¿no? Tranquilo. Pero bueno, todavía estamos en un país con bastantes oportunidades. Hemos hablado bastante sobre el tema de las MIPES, las empresas familiares, cómo las transnacionales o incluso locales necesitan ese impulso, quizás en muchos casos esa inversión extranjera o algo que los inspire, ¿no? Siento que algo a lo que podemos llegar como consenso es quizás todavía falta esa curiosidad más local, más que del mismo empresario, emprendedor peruano diga, yo quiero ir a Japón, quiero ir a tal sitio, y empezar ahí a entrar mucho más en detalle para implementar estas cosas, ¿no? De quienes he escuchado que hacen eso finalmente son personas que terminan estudiando en Estados Unidos, o en algún MBA, algo de management, y que ahí regresan con ideas más frescas, de innovación, de creatividad, etcétera, crean cosas nuevas. En el caso MPF, por ejemplo, Machu Picchu Foods, unos genios con el tema de innovación y relacionamiento, etcétera, pero todavía tenemos mucho por mejorar. Y acuérdense de esto, ¿no? 99% de la economía, 95-99%. Tenemos oportunidad en la Liga de Pareto ahí. Y creo que podemos también... Pareto es bien marcado, ¿ah? Y si algún empresario nos escucha, si es que compra la mejora continua, no cabe duda que su vida va a ser más fácil, su vida va a ser menos estresante. Más sencilla, más Más segura, más sencilla. productiva, más rentable. Porque vivir en una empresa donde no existe la mejora continua, todos los días es un estrés. Todos los días es estresante, te duele la cabeza, ansiedad. Sobregastos. Y creo que podemos también ir de repente cerrando con esta pregunta, ¿no? A nuestros seguidores, a las personas que nos escuchan, es ¿cómo hacemos para que las demás empresas se inspiren, ¿no? Se inspiren y con eso, de esa manera, encender esa llama y contagien a querer mejorar, ¿no? A querer hacer los procesos más seguros, fáciles, sencillos y rentables, ¿no? Cerramos con eso entonces. Sí. Listo. Salud, muchachos. Salud. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.